familia, soy María Tobar, creadora de Bailando con Polos. Bueno, hoy es la sesión de charlas entre polos en la que hablamos con diagnosticados con bipolaridad, familiares afectados y profesionales de la salud mental que tratan con esta enfermedad muy de cerca. Pues os traigo una invitada que tengo especial ilusión por entrevistar, la verdad. Y bueno, sobre ella os cuento que no solo es psiquiatra del Hospital Universitario de 12 de Octubre de Madrid, no la traigo por eso, eh, fue además porque, bueno, la primera vez que la escuché en la jornada sobre depresión organizada por la Fundación Asan Familia, el pasado octubre de 2022, pues me encantó de qué manera nos hizo ver cuán alarmante es la situación de nuestros mayores en lo relativo a salud mental. Además, bueno, he estado investigándola con ayuda del chivatillo de Google y he descubierto que, entre otras tantas cosas, pues se formó en un programa de intervención temprana de psicosis en Londres y ha estado en contacto directo con los trastornos afectivos y de ansiedad. Bueno, además también participó años atrás en un centro de adicciones y salud mental en Toronto, Canadá. Y bueno, podía estar más de una hora aquí hablando de sus logros profesionales y por lo que ve, pues no ha parado de conocer e investigar la mente humana, incluso al otro lado del charco. Y no doy más vueltas, os la presento y empezamos. Ella es Sonia Álvarez Esmero. Muy buena, Sonia. ¿Preparada? Hola María. ¿Qué tal? ¿Cómo va por Madrid? ¿Bien? Bien, bien. Nada, muchas gracias por invitarme, que la verdad que las jornadas fueron súper enriquecedoras, ¿no? Y que conocernos allí fue un placer. La verdad que sí, fue un gustazo. Y ahora vamos a continuar conociéndonos un poquito más. Si me permite, vamos al grano. Y bueno, para que te conozcan un poquito más los que te escuchan, y yo obviamente, para que engañarnos, me gustaría saber más de ti. ¿Por qué la psiquiatría y por qué concretamente la rama de psicogeriatría? Perdón. Pues la verdad que psiquiatría siempre ha sido algo que, o sea, desde el principio cuando hice medicina, siempre cuento que era algo que quería hacer, lo tenía claro, que era, si no hacía medicina para hacer psiquiatría, hubiese hecho psicología, o sea, no era que me gustara en general la rama de la salud de otras especialidades. Ujú. Y luego sí que, bueno, a lo largo de la carrera, que es muy larga y muy dura, pues se te pasan por la cabeza muchas cosas, ¿no? Y que mucha gente te dice que pues, la psiquiatría es muy dura, que al final tiene mucho desgaste también personal, emocional, y se te plantean muchas cosas, pero luego en el momento de elegir, la verdad que iba con la cabeza de no sé qué hacer, porque bueno, mi experiencia en la carrera tampoco fue tan buena en psiquiatría luego. Vaya. Pero bueno, la elección luego yo creo que ahí eliges ya no va a la cabeza, ¿no? Y yo creo que era algo que siempre había querido, pues bueno, creo que la mente humana es algo, ¿no? Increíble y que aún está como, es una ciencia que todavía nos falta mucho por conocer, ¿no? Al final es muy joven y yo creo que hay un campo enorme de investigación, de conocimiento y bueno, siempre me asombra el comportamiento humano, la personalidad, y creo que ahí el día a día trabajar con algo que no paras de aprender era un incentivo muy grande, ¿no? Y el contacto con el paciente, eso sí que lo tenía claro, que quería algo que tuvieras contacto con la gente. Y Ujú. la psicogeriatría sí que es verdad que fue algo como más circunstancial, que yo trabajo en el hospital, dentro de la interconsulta, que es lo que más me gusta, ¿no? Porque estamos en contacto no solo con los pacientes, con el resto de especialidades, ¿no? Hacemos un poco de enlace ahí en la Ujú. medicina, ¿no? Eh, También, pues bueno, de acercar la psiquiatría a los propios profesionales, ¿no? Y bueno, surgió la oportunidad ahí hace 3 años y la verdad que todo un reto trabajar con las personas mayores que también te hacen aprender un montón, ¿no? Y bueno, muy cerca también de la parte de la neurología y Ujú. bueno, la verdad que disfrutando mucho con ellos. Tiene que ser como un compartir conocimiento, ¿no? Con los más mayores, eh, Sí, sí, por eso que además yo creo que es una generación que tiene una resiliencia enorme y que yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? Y no se les escucha tanto.
Pues qué bien que le des más voz y además a su mente, que conozca su mente y que pueda ahondar en ella y conocerlos más. Porque es verdad que son los grandes olvidados, ¿no? Por eso de que ya están en una edad avanzada y demás y parece que Sí, bueno. que todo es de la edad, ¿no? Al final para ellos es como el mensaje, ¿no? Y luego que también la salud mental hace años no estaba, ¿no? Ni tan accesible ni y Ujú, todavía aún más estigmatizada, ¿no? Entonces, pues sí. Y bueno, si te pregunto por un día de trabajo en toda tu carrera que recuerdes con más cariño, mayor satisfacción en tu trato con uno de tus pacientes, ¿cuál te viene a la cabeza? Ya sea con los mayores, ya sea con... de entre tantos. hombre, elegir uno es difícil. Es verdad que, bueno, cuando un paciente va bien, pues eso siempre te genera satisfacción, ¿no? Además, que se genera como un vínculo muy cercano con los pacientes en psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, que al final formas parte de casi de su familia en muchos casos. Pero quizá me quedaría con pacientes que casi te lo han hecho pasar peor, ¿no? Porque hayan sido, me acuerdo de algunos difíciles de vincular en la consulta, que acaban viniendo y mejoran, alguno en concreto, o situaciones, ¿no? Que al final, pues con los ingresos, ¿no? Que al final, me acuerdo de una paciente, ¿no? Después de todo nos acaba dando las gracias, ¿no? A pesar de lo duro que había sido pues la urgencia, el llegar, los traslados forzosos y nos daba las gracias el día que se iba de alta, ¿no? Yo creo que esos son los momentos al final pues, que guardas con más satisfacción, ¿no? Tiene que ser bonito, es como que le da razón de ser a esa profesión, lo que decía, al final el corazón es el que elige, al final psiquiatría y demás, porque Claro, no le dan mucha vuelta, es que al final acabas terminando allí porque te gusta y te lleva. sí. Bueno, no te voy a preguntar esa lo típica pregunta morbosilla de cuál ha sido el peor día, porque la edición de Sálvame Psiquiatría aquí no la, no la tocamos. Pero bueno, Los entrando hay, en los un hay. tema bastante escabroso que es la pandemia, ¿no? Y puesto que aún estamos recuperándonos de los estragos que ha provocado en la salud mental de muchos, según tu experiencia y cómo has vivido este impacto en tus pacientes, ¿por qué crees que la sociedad pues, no estaba preparada a nivel psicológico para enfrentarse a algo tan duro que ha acabado siendo como es un confinamiento? Pues al final, o sea, ninguno estábamos preparados, ¿no? Yo creo que fue algo que vino totalmente inesperado, ¿no? Yo recuerdo en el hospital día tras día era un cambio, ¿no? De organización, de todo, ¿no? El equipo, y yo creo que eso asusta mucho la incertidumbre, ¿no? Mm. Enfrentarnos a algo que desconocemos es al final un peligro, no sabes, ¿no? Y de hecho, bueno, luego cuando se ha ido repitiendo, uno va perdiendo miedo si ya conoce qué es la enfermedad, cómo se manifestaba, pero al principio era todo caótico, ¿no? Y yo creo que sobre todo en la pandemia lo más difícil ha sido el aislamiento, ¿no? De todos, ¿no? El perder el contacto social, Mm. al final, sino paralizar cualquier proceso, ¿no? Y todos como reencontrarnos un poco con nosotros mismos en casa, con nuestra familia, con nuestros compañeros de piso y al final en el día a día muchas veces estamos haciendo cosas y no nos paramos a pensar en todo esto, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy duro para todos. La verdad que sí. Bueno, esto que hablas de organización, cambios de organización en el trabajo y demás, ¿cómo te las arreglabas para poder seguir ofreciendo tu atención, bueno, a tus pacientes, a los pacientes que también que iban brotando de todos los rincones? Porque cada vez, claro, esto ha sido un impacto bastante fuerte y la demanda ciudadana ha aumentado muchísimo. Cuéntame qué malabares has hecho para poder Mm. ofrecer esa atención psiquiátrica. Pues la verdad que nosotros además como psiquiatría al principio estábamos un poco ahí en la sombra, ¿no? La demanda principal pues al final era de los intensivistas, de anestesia, de interna y psiquiatría estaba ahí un poco, ¿no? En la Mm, espera de, pero en mi hospital la verdad que nuestros coordinadores ahí estuvieron desde el principio en que sí que nos integraran en eso, ¿no? Porque
luego eso iba a tener muchas consecuencias, ¿no? Y el no paralizar esa atención para luego evitar al final lo que iba a venir después, ¿no? Que siempre se hablaba, al final la salud mental iba a ser la última ola, ¿no? Y nosotros paramos muy poquito. Al final enseguida nos pusimos a recuperar a los pacientes telefónicamente para no perder ese contacto y en cuanto pudieron a retomar las visitas, pero sobre todo con el contacto telefónico, la videollamada, el no perder ese seguimiento, ¿no? Yo creo que lo más difícil fueron los accesos a nuevos pacientes, ¿no? Porque pues bueno, la gente aguantaba mucho para no venir a urgencias, para no saturar el hospital. Yo creo que los que estaban ya en seguimiento ahí no perdieron tanto, pero quizá los que venían de nuevo acceso pues son los que peor lo han pasado. En cuanto a la atención que se ofrece en las distintas unidades de salud mental, pues es bien sabido que tanto tiempos de consulta como asiduidad de las mismas, pues están muy por debajo de las necesarias, ¿no? Entonces, ¿qué mejoraría y de qué manera para que esta atención sea más completa y, bueno, no tan intermitente? Pues la verdad que ahora es todo un reto porque con menos profesionales, ¿no? Al final y la alta demanda que hay ahora, ¿no? También con el riesgo al final de nosotros irnos saturando y que eso al final juega en contra también del propio paciente, ¿no? Yo creo que la idea sería potenciar lo que sería un poco la atención más comunitaria, yo creo la atención domiciliaria, por ejemplo, ahora pues se están creando muchas unidades, ¿no? En las que llegar al paciente lo antes posible y las atenciones muchas veces, si son más rápidas, luego son incluso más breves, ¿no? Lo que no tiene sentido a veces que un paciente tarde en llegar a la consulta meses, cuando ya todo al final es mucho más difícil, ¿no? De abordar el paciente, la sintomatología está ya más cronificada. Entonces, bueno, el intentar llegar lo antes posible desde lo comunitario y luego en los seguimientos, pues potenciar al final las cosas a las que podemos llegar a más pacientes, ¿no? Los grupos, la continuidad de cuidados, salud mental al final, el trabajar en equipo, ¿no? Con enfermería y psicología, pues potenciar esos equipos nos puede ayudar, ¿no? A no saturar al final la consulta del psiquiatra, que muchas veces no, en cada paciente no es lo más importante, ¿no? A lo mejor en otro paciente necesita más una atención social o una atención psicológica y podernos distribuir ese trabajo, ¿no? Sí, más repartido, ¿no? El trabajo y hacer sinergias y poder así avanzar juntos, claro. Bueno, hablando concretamente sobre el trastorno bipolar, que es la patología por la que este proyecto, pues, Bailando con Polo se creó, has colaborado junto a otros grandes del campo de la investigación como Nelson Andrade González, o bueno, el psiquiatra también coautor de la euforia, del libro de la euforia a la tristeza, perdón, entre otros, que es Eduard Vieta, en el proyecto llamado La influencia de la alianza terapéutica en el tratamiento de pacientes con trastorno bipolar. Bueno, en esta investigación, corrígeme si me equivoco, se estudió no solo la adherencia al tratamiento farmacológico de casi 4.000 pacientes con esta afección, ahí es nada, además se comprobó que el apoyo social a estas personas genera un impacto importante en esta alianza terapéutica, ¿no? Con los mismos. Se deduce de estos resultados que el condicionante factor sociedad influye directamente en la mejoría del diagnosticado con trastorno bipolar. Y bueno, ¿de qué manera, si es así? Pues este trabajo surgió desde el máster de afectivos de la Universidad de Alcalá y ahí, claro, nos dimos cuenta que la alianza terapéutica es algo como que se ha estudiado mucho en la psicoterapia, pero no tanto desde la psiquiatría, ¿no? Y en el trastorno mental grave. Y que es algo fundamental, o sea, que tú puedes ofrecer al paciente el mejor tratamiento del mundo, que si no tiene ninguna adherencia a él, no has llegado al paciente y no tiene ningún éxito, ¿no? Entonces hicimos una revisión sistemática de estos artículos y como decía, sí que se ve en todos ellos que el factor social, que se refiere sobre todo al ámbito familiar, ¿no? Cuando luego en los estudios, sino pues a la pareja, a los hijos, a el entorno más próximo del paciente, ¿no? Que como eso, el tener previo a la descompensación y una vez durante el diagnóstico, sí que ha ayudado en la mejoría de estos pacientes, ¿no? Yo creo que
que al final esto es fundamental, ¿no? Porque, como decías, la atención en psiquiatría, pues una consulta puntual, un ingreso puntual, pero esto es un día a día. Si el paciente no viene acompañado en todo eso, es mucho más fácil pues, que se pierda, que deje la medicación, que olvide una cita, ¿no? Entonces, que eso está demostrado, ¿no? Que yo creo que es importante también involucrar a la familia al final en cualquier enfermedad, pero más en el trastorno mental. Ujú. Y bueno, a esos familiares cuidadores que para aportar una mejoría a esos diagnosticados, ¿qué les recomiendas hacer? ¿Qué puede hacer el familiar cuidador para crear esa cooperación, para crear ese apoyo, para que eso avance y no vaya a peor? Pues yo creo que es a veces difícil, ¿no? El ser cuidador es muy difícil, eh, porque al final esa propia angustia, ¿no? de querer ayudar, de estar, de que el paciente mejore, y a veces simplemente es estando, ¿no? El poder acompañar a alguien es un trabajo muy grande, o sea que muchas veces no podemos conseguir grandes cambios, pero el estar ahí para detectar cualquier cambio, el que el paciente no esté solo, el acompañarlo a las citas, eso ya es un gran trabajo. Y a veces, como desde la frustración de querer hacer algo, ¿no? que a veces no está en la mano de uno, genera el efecto contrario, ¿no? Frustramos más al paciente de porque no lo conseguimos, al final nos echamos la culpa. Entonces, bueno, yo creo que es el acompañar conociendo también la enfermedad y estando ahí. Ujú. Sí, al final lo que comenta, la frustración crea más frustración y es la pescadilla que se muere la cola. Al final no avanza la enfermedad porque, bueno, queremos hacer, hablo desde la perspectiva del familiar, queremos hacer más de lo que en realidad está en nuestra mano y así, Mm, claro, nos quemamos porque vemos que no avanza la enfermedad, o sea, no mejora, mejor dicho, no se llega a una estabilidad y claro, ese agobio, esa impotencia crea que los cuidados o la atención no sea buena, no le aporte bienestar a la otra persona ni a nosotros mismos, claro. mm. Entonces, como siempre la negatividad, porque no se avanza, porque no haces esto, tal Porque otro. no has tomado la medicación, no has ido a no sé qué. No, al final entras ahí y yo creo Mm, que, a ver, ser cuidador es muy difícil, ¿eh? Pero también uno tiene que no perder el resto de sus roles, yo creo, para que esto no te acabe también, ¿no? Frustrando. Que mm, puedes ser cuidador, pero seguir siendo su familiar, ¿no? No puedes pasar claro. a ser solo su cuidador, porque al final también va a ser como un enemigo, ¿no? Al final es como tener al terapeuta en casa todo el tiempo. Claro, es como dosificar energía. Puedes acompañarle, o fíjate, es lo que tú bien lo has dicho, el estar, pero estar bien, porque si vas a estar mal, mejor no estés, ¿no? Dosifica tu Mm, tiempo también, cuídate y, claro, asegura un bienestar para dárselo a la otra persona. Si estás mm, en la toxicidad y te mueves en el debes hacer, por qué no tal, por qué no sales de la cama, porque aceptarlo, no te medicas bien y siempre la mm. culpabilidad y andando por la relación, pues claro, no se avanza, ni uno ni otro. Claro, Pero bueno, pues mira, entre todas las situaciones que vivimos los familiares, hay una que es muy común, es bastante común, con la que tenemos que lidiar en el caso, bueno, voy a hablar del caso de los bipolares, que es con lo que tengo más conocimiento. Llega al estado de manía y bueno, el descontrol es un hecho, ¿no? No se puede mantener una comunicación coherente con la persona que está sufriendo ese episodio y bueno, es más que obvio que no hay nada que hacer para bajarle de la nube, ¿no? Vamos a decirlo así. Precisa además esa persona de una atención 24/7 y además de un tratamiento de choque que, bueno, que le aplaque ese nivel de desajuste. ¿Qué es lo que pasa aquí? El familiar le tiene pánico al ingreso hospitalario. Es como el ultimísimo recurso y incluso cuando es consciente de que no puede hacer absolutamente nada frente a esa crisis maníaca, pues
no da el paso, no quiere darlo por miedo, porque ya lo haya hecho anteriormente y haya sido como un fracaso, y lo pongo entre comillas, o bien porque simplemente cree que, claro, que va a ser un entorno súper, que va a ser eso el infierno, que va a estar lleno de locos, como se dice mal en la sociedad, y que va a empeorar, porque ahí no va a estar bien cuidado, no va a estar en su casa, como debe de estar cualquier persona en ese estado, ¿no? ¿Cómo le explicas a este familiar cuál es la mejor opción y cómo le ayudas además a tomar esa, bueno, la mejor decisión? A ver, yo creo que al final, ¿no? Todo esto también está debajo mucho el estigma de la salud mental, ¿no? Que aunque ahora se está trabajando mucho en ello, los trastornos mentales más graves como trastorno bipolar no, todavía no están tan próximos, ¿no? Y todavía está ahí como apartado muchas veces de la salud mental, el trastorno mental grave, la hospitalización, todo Mm, eso queda ahí todavía como más tabú, ¿no? Yo animaría, creo que al final hay que hablarlo, ¿no? Y cuál es el miedo del paciente y del familiar a ese ingreso, ¿no? ujú, Que es por el entorno cerrado, es como decías, porque hay qué paciente se va a encontrar, ¿no? Entonces el propio miedo de la familia muchas veces, ¿no? De cuando ven entrar a una unidad de psiquiatría, de el no poder estar ahí, ¿no? Necesitar estar, parece que va a estar peor, ¿no? Como te decía, luego los pacientes luego a veces agradecen el haber tenido esa contención en un momento en el que uno no puede controlar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que perder ese miedo, porque a ver, a nadie le dicen que tienes que ir a una UCI, un familiar es un sitio también muy desagradable, ¿no? Pero uno no niega cuando sabe que ese es el tratamiento y eso es lo que necesita un paciente, ¿no? Y mm, yo creo que en psiquiatría pasa igual. Nuestras unidades es verdad que son así, que tienen esas características porque al final es lo que en determinados momentos el paciente necesita, ¿no? Y yo creo que es un entorno seguro para el paciente y que perder el miedo a que lo que va a pasar allí, no sé, uno imagina, ¿no? Ha visto películas, tiene ahí en mente algo, ¿no? mm, Que luego no es la realidad, ¿no? De hecho, bueno, que también en eso la psiquiatría está trabajando mucho en que al final los ingresos no sean tan traumáticos para el paciente, que como decía, sea la última opción cuando se necesite, lo menos duradero posible. Y evidentemente a veces pues genera también una expectativa, ¿no? De sé que va a ingresar y como es algo que es la última opción, va a salir del ingreso fenomenal. Y ujú. bueno, como decíamos, es algo breve, que el trabajo más agudo, pero que luego eso continúa, ¿no? Entonces, Claro. bueno, romper esa expectativa, ¿no? de lo que pueda significar el ingreso sin que va a ser algo traumático y que el trabajo va a continuar, que evidentemente eso no es la salvación, que ingrese y ya está, ¿no? Claro. ¿Has tenido alguna situación en la que el familiar ha sido incluso más difícil, bueno, no de convencer, porque la persona que acude a urgencia en ese momento no puede decidir, obviamente, si quiere quedarse o no, por decirlo así? Mm. ¿Has tenido que tener como que pasar más tiempo convenciendo al familiar de que efectivamente necesita ser ingresado a su familiar? Sí, ¿no? Porque, Sí, sí, la gran mayoría, yo creo. Sí que, bueno, también uno se siente como culpable, ¿no? Porque a veces el paciente es, pues eres tú el que me ha traído a urgencias, ¿no? La culpa al final de... Entonces, bueno, eso también hay que exponerlo al paciente, que es una decisión médica, no es una decisión que tome alguien de tu familia que te trae a urgencias, ¿no? Pero que en esa necesidad de señalar a algún culpable, ¿no? Pues al final es el familiar el que está ahí y muchas veces se lleva esa parte, ¿no? Yo creo que eso también es importante trabajarlo en el ingreso, porque luego ese familiar va a continuar ahí, ¿no? No puede quedarse con esa culpa que no es en realidad su responsabilidad, ¿no? Porque es una decisión médica, pero que no se rompa al final ese vínculo con el paciente si en otro momento tiene que acudir, ¿no? Porque decir, no lo voy a traer porque al final me va a culpar a mí, me va a hacer claro. responsable, entonces, bueno, yo creo que en ese momento la familia es fundamental aclarar con ellos y luego cuando el paciente está mejor también hablar ¿no? de por qué ha sido el ingreso, cómo ha sido y Ujú. que el familiar al final ha estado ahí en un momento en el que para apoyarlo, ¿no? Pero sí, con la familia al final, antes de los ingresos, sobre todo en los primeros ingresos, ¿no? Luego
pues bueno, uno va conociendo más la enfermedad, pero los primeros ingresos yo creo que sí que es importante también esa psicoeducación con la familia. Claro, porque esa lucha será desde el desconocimiento del familiar, ¿no? Claro. Claro, parece que le estoy llevando a la fuerza a un sitio que no, en el que no va a estar bien, o claro, esa contención, ese obligarle a, es como es lo que Y supongo que crea esa culpa, ¿no? yo creo que sobre todo el no estar presente, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados que un familiar ingresa y tú vas a visitarlo cuando quieres, estás allí con él, si quieres te quedas por la noche. Entonces, bueno, es el no estar presente, parece que a veces el no estar presente es descuidar, ¿no? Claro. Cuando en realidad ahí necesita ese tratamiento, necesita esa atención y listo. Bueno, pasando a hablar ahora de adicciones, sobre adicciones, que también controlas de este tema bastante bien. La enfermedad dual o comorbilidad es algo bueno, que no se acaba de entender en la ciudadanía. Muchos dicen, pues se hartaba de porro y al final se le fue la cabeza, o entró en depresión y no paraba de beber, ¿no? Es la adicción como enfermedad mental la motivadora del trastorno bipolar, hablando nuevamente del trastorno bipolar, o es este último, el que motiva a la persona a consumir sin control además? Bueno, a ver, la enfermedad igual va muy a la par, ¿no? Sí que antes se decía de tratar primero, pues en este caso el trastorno bipolar y luego la adicción. Ahora se ha visto, y por eso existen ya unidades de patología dual, ¿no? Uno sin el otro no tiene sentido, ¿no? Porque no vamos a salir nunca del círculo, ¿no? Ujú, Las adicciones al final no dejan de ser un trastorno mental, no es un vicio del paciente, no es algo que haga porque quiere. Entonces, muchas veces va a ser el detonante, ¿no? Sí que es verdad que ante una predisposición a veces de un paciente, un consumo puede detonar un primer episodio, ¿no? ujú, De manía, por ejemplo. Pero bueno, ante una serie de condicionantes previos, no solamente probablemente por el consumo, ¿no? Sino por otra serie de predisponentes, y que luego eso sí que es verdad que el consumo va a perpetuar al final pues bueno, el alcohol, sobre todo los estados depresivos, o el consumo de porros en la psicosis. Entonces, bueno, que es importante trabajar las dos cosas en paralelo, ¿no? Para que el paciente también adquiera la conciencia de eso, ¿no? En el ujú. ingreso uno puede dejar de consumir, pero si no trabajamos luego esa parte de mantener la abstinencia y el objetivo y para qué le va a servir, pues bueno, dejar de consumir es casi el paso más fácil, no consumir durante unas semanas es lo más sencillo, ¿no? Pero trabajar eso y que va a ir relacionado a su estabilidad es muy complicado, ¿no? Pero vamos, ahora casi todos los tratamientos van hacia trabajarlo en conjunto, ¿no? Porque como decías, al final uno no es sin el otro, ¿no? Se van potenciando y al final, si no, pues derivan los casos más graves. Entonces, para que ambas enfermedades se traten, pues debe haber como un tratamiento efectivo para ambas en paralelo, ¿no? Porque, como dices, si tratamos una, pero no tratamos la adicción, en este caso, por ejemplo, siempre va a haber una recaída, ¿no? Claro, tú puedes estabilizar al paciente con su tratamiento, en un ingreso no va a consumir, pues se va de alta y vuelve a consumir, pues estamos otra vez en otra descompensación, otro ingreso, ¿no? Y nos salimos de ese círculo. Entonces, bueno, mm, sí que antes se optaba por eso, primero a tratar lo que es el trastorno primario y luego, pero ahora, bueno, la patología dual va creciendo y yo creo que ya todos los tratamientos van en conjunto, ¿no? Ujú, por suerte. Sí. Y bueno, ¿cómo le explicas a una persona que su adicción a X tóxico, al igual que su trastorno bipolar, su esquizofrenia, su depresión, la enfermedad que tenga, es efectivamente también una enfermedad y que debe ser tratada como con la misma prioridad? Bueno, es verdad que las adicciones, ¿no? Lo que hablamos que eh, tradicionalmente se han visto como algo, ¿no? Que el paciente hace porque quiere o bueno, ya no ni por ser paciente, ¿no? Que la gente lo hace porque quiere y ya está, ¿no? Y bueno, cada vez está más demostrado que
al final llevan un comportamiento también biológico, ¿no? Que cuando uno llega a un consumo, ¿no? No es lo mismo un consumo que una adicción, ¿no? Entonces, como no es lo mismo, uno puede estar triste y no es, por eso está deprimido, ¿no? Ujú, Entonces, en esto pasa igual. Yo creo que al paciente, a través de ir hablando con él, ¿no? y de ir hablando de ese consumo, muchas veces se van dando cuenta de las consecuencias que tiene esto, ¿no? De al nivel al que ha llegado esa adicción. Entonces, bueno, sí que pues, lamentablemente en las adicciones a veces llegamos ya en un estado en el que el paciente ya ha tocado, ¿no? Como decimos, cuando ha tocado un límite, ¿no? Porque ujú, cuesta mucho el ver, ¿no? A qué punto ha llegado la adicción, porque están muy normalizadas muchas de ellas, ¿no? Sobre todo con el consumo de alcohol, está como todo el mundo lo hace porque yo lo mío va a ser un problema y lo de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, sí que a través de la entrevista, de hablar mucho con el paciente, de sopesar con él qué riesgos ha traído esto y consecuencias, ¿no? a su día a día y explicándoles también, ¿no? El mecanismo de la adicción. ujú. Bueno, y hablando, siguiendo por el tema de adicciones y consumo de droga, hablando de los más mayores en este caso, bueno, ya que sabes y tienes bastante conocimiento en relación a lo que es el efecto del cannabis en la psicosis, bueno, hay familiares que con su mejor intención quieren evitarle, mejor dicho, sufrimiento o malestar a sus abueletes, ¿no? Y no tan abuelos también. Y piensan, oye, pues le voy a hacer una infusioncita de cannabis y verá qué bien le sienta, que seguro que con tal y como está, seguro que una sonrisilla le saco. ¿Qué opina de estos tipos de, bueno, de cuidados? Que la gente opina que es un cuidado, ¿no? Beneficioso. Bueno, es verdad que ante la desesperación, ¿no? Muchas veces, pero bueno, a ver, el cannabis tiene muchas partes, ¿no? Hay la parte psicoactiva, ¿no? Que es el THC, evidentemente va a descompensar a cualquier paciente y no está recomendado, ¿no? Ahora estamos como en el boom del CBD, ¿no? Hay CBD por todos los sitios Ujú, y un poco sin control, ¿no? En los países en los que sí se ha legalizado el cannabis en todos sus componentes, no se ha visto esas propiedades con las que se vende el CBD, ¿no? ujú, Entonces, a ver, queda muchísimo por aprender al fin, del cannabis, ¿no? De la parte, sobre todo del cannabidiol, del CBD y de todos sus tipos, ¿no? Y hoy en día es algo que tú estás dando sin saber ningún efecto secundario, sobre todo en las personas mayores que tienen un montón de fármacos, de patologías, que esto interacciona. Entonces, que bueno, remedios mágicos sí no hay y que al final muchas veces podemos empeorarlo, ¿no? Que se tiene mucho miedo a lo que es la prescripción médica, a la farmacia, a los psicofármacos y son medicamentos que llevan su control de efectos secundarios, han tenido sus ensayos clínicos, se han estudiado en todos los grupos de poblaciones y esto ujú. no se ha estudiado. Tú se lo estás dando sin ningún control y al final sin tampoco saber lo que le está consumiendo, ¿no? No todo el cannabis lleva la misma proporción de componentes y bueno, es un riesgo y más aún en los mayores, ¿no? Pero la verdad que lo vemos cada vez más, que Ujú. la gente lo está usando para todo tipo de problemas. En conclusión, si queréis darle un ratito de bienestar a vuestros abueletes, no le hagáis una infusión de cannabis por muchas ganas o buenas intenciones que tengáis, no es beneficioso, no está demostrado, ¿no? Ese efecto que creemos beneficioso. Y bueno, incidiendo en los cuidados de los ancianos, ¿cuál es la principal carencia que observas en los más mayores cuando hablamos de ese cuidado, de atención familiar que reciben? Pues yo creo que a raíz de la pandemia más, ¿no? Y lo que se ha notado mucho al final es la soledad. Yo creo que al final la sociedad está cambiando un poco en su organización, ¿no? Cada vez estamos en modelos más, ¿no? más cerrados, en los que no compartimos, ¿no? Como al final la vida como era en el pueblo, todos se conocían, se apoyaban, lo que uno no podía le ayudaba el otro, ¿no? Y esos Mm, modelos de sociedad están cambiando
y yo creo que está llevando mucho al aislamiento, ¿no? Y al final en estas vidas muchas veces frenéticas, ¿no? También de los familiares, nos quedamos un poco con un cuidado muy físico, muy de soporte de, pues voy yo, si estoy, si le proporciono la comida, si le hago el pastillero, Ujú. pero uno no necesita solamente ese cuidado físico, ¿no? ¿No? También necesita a lo mejor una conversación, el estar allí en un momento, ¿no? En el que está preocupado por algo, dar un paseo. Entonces, yo creo que ahora mismo uno de los mayores problemas es la soledad, ¿no? El aislamiento y el que todos vamos un poco, ¿no? Uno se jubila, parece que pierde ahí, ¿no? Todo ese rol que ha tenido social y yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? Como Porque, que se le quieren dar los cuidados básicos, ¿no? Para mantener su enfermedad a raya o para que no empeore, pero después a nivel de, bueno, voy a echar un ratito con claro, mi abuelo o con mi padre. que no hay un soporte tanto emocional, sí que es verdad Ujú, que, bueno, a nivel de estar, pues uno está, ¿no? Le acompaño al médico, pero a lo mejor le acompañas al médico mientras vas en el coche haciendo algo del trabajo y llegas allí. Entonces, bueno, que pensar un poco más en eso, ¿no? En el estar de otra forma. ujú. Ese cuidado emocional, el tener en cuenta que esa persona pues todavía pues, puede reír, puede padecer lo que sea, que puede tener pena de, oye, que me alegro que estés conmigo, que me lleves al médico, pero claro, no me dejes después en casa y te vayas y ya está, ya has cumplido, ya te puedes dar la palmadita en la espalda, ¿no? Ya estás siendo buen familiar, Ya. claro. Y bueno, ¿qué actuaciones, ya sea pequeñas acciones o grandes cambios familiares, son los que más has comprobado que aportan en la recuperación o la estabilidad de estos ancianos? En los mayores, yo creo que lo que más notan es esto, ¿no? Es el cuidado y yo creo que les cuesta mucho llegar a las consultas, ¿no? Por lo que hablamos antes de que al final el psiquiatra era el loquero, ¿no? El que Mm, iba, el loco que estaba allí descompensado, iba al psiquiatra y todavía les cuesta ver eso como un espacio donde poder ayudarles, ¿no? Pero cada vez más cuando llegan ven que es un sitio seguro, ¿no? En el que ellos pueden hablar y compartir y al final salen muchas cosas que incluso no han podido hablar en años, ¿no? Por los claro. roles que han tenido en su familia, en su ambiente. Y yo creo que darles el acceso y no normalizar que uno por ser mayor no tiene que estar triste o no tiene por qué estar solo, que uno llega a la edad adulta o es anciano, pero eso no va acompañado de una depresión, ¿no? La depresión en el anciano es una patología y es una patología grave Ujú, y que puede llevar incluso a un suicidio, ¿no? Que yo creo que ahí no debemos de restarle valor de por el hecho de estar mayor o estar enfermo o que tienen más patologías van a tener que estar tristes, ¿no? ujú. Sí, parece como que la soledad y la tristeza es una consecuencia de la edad, es algo que va a darse sí o sí, entonces pues nosotros los que somos más jóvenes lo vemos muy claro, pero claro, cuando lleguemos a esa edad, ¿qué pasa? Ahí no lo vamos a ver tan claro. Y como que lo Es más justo para normalizamos, mí. ¿no? Que, bueno, es normal, pues se ha roto una cadera, está ahí, no se mueve, pues está más triste. Pues a lo mejor no, no. Ujú, Entonces, claro, bueno, sí que darles ese acceso a la salud mental igual que a otros grupos de población, ¿no? ujú. Claro, sí, igualdad, es lo que creo que. Bueno, hay una entrevista que te hicieron en el periódico de bueno, 20 minutos en la que comentaba, leo literal, el término psicosomático tiene un tinte peyorativo. Un origen psicosomático se diagnostica por exclusión y por tanto se deben descartar causas orgánicas antes de dar un diagnóstico funcional. En base a esta premisa, ¿qué le recomiendas a un familiar cuidador de paciente psiquiátrico que sufre molestias, dolores, como bueno, dolores de cabeza, de estómago, bueno, se le corta vamos, que no puede ni comer a veces, ¿no? Tiene insomnio, puede tener incluso reacciones alérgicas inexplicables, bueno, y que no encuentra
con esta serie de sintomatologías, no encuentra pues, un traumatólogo, un neurólogo, un internista o el especialista que sea que le pueda aportar una solución a ese problema, hablando de estos efectos, o de estas consecuencias psicosomáticas. Mm. ¿Cómo le ayudas a entender bueno, que no son a lo mejor esos especialistas los que le darán esa solución? Porque no se la han dado, claro, hasta el momento. Pues sí que, o sea, lo primero es no restar valor al síntoma, ¿no? Yo creo que muchas veces en este viaje que tienen de especialistas, al final se le va restando el no tienes nada, ¿no? Algo tienes porque tú al final estás sintiendo eso, ¿no? Ujú, Y por eso, bueno, psicosomático, como que es un término que ya no se está utilizando tanto por ese, lo que decía, ¿no? El tinte peyorativo desde el no tienes nada, es algo como que te lo has producido tú, ¿no? Tu ujú. cabeza y de hecho nosotros también como siendo el familiar, o también, no, eso es porque tú te generas ese dolor y bueno, es verdad que el dolor le tienes, la molestia es igual y puede ser igual de incapacitante que si fuera que tienes algo demostrable por la gastroscopia en el estómago y una lesión, ¿no? En el que parece que uno ahí se queda tranquilo porque ve lo que tiene y Claro, cuando es el físico, origen, ¿no? cuando uno no tiene una prueba, ¿no? En una analítica o en una ecografía es más difícil de entender, ¿no? Pero yo creo que desde ejemplos que todos hemos vivido, ¿no? Todos hemos tenido ansiedad alguna vez por un examen, porque llegas tarde a un sitio, por una entrevista de trabajo en el que se te puede soltar la tripa, que te puede entrar un dolor de cabeza en ese momento, ¿no? Desde una situación muy cotidiana, pues bueno, el ver que el cuerpo y la cabeza no van cada uno por su lado, ¿no? Todo va interconectado y que igual que sufrimos eso en un momento puntual, en situaciones mantenidas a lo largo del tiempo se puede manifestar de muchas formas y que al final es probar, si uno ve que con el tratamiento mejora, muchas veces cuando te dicen, pues sí, ahí ya es cuando a lo mejor te empiezan a dar la razón, ¿no? En que podía ser otra causa, ¿no? Pero yo creo que explicarlo desde lo que todos hemos vivido, en el que el cuerpo responde a veces sin que nosotros queramos que vaya de esa forma, ¿no? Ujú. Hay veces que, claro, que tenemos un malestar que se cronifica y vamos a diferentes médicos, ¿no? Intentamos encontrar el origen de todo. Y claro, es verdad que muchas veces pues un médico te prescribe una medicación, otro te prescribe otra, aparte de todas las pruebas, ¿no? No se encuentra la causa física o desistimos y nos resignamos y decimos, bueno, esto lo tengo y lo voy a tener toda la vida, porque claro, no tenemos como opción acudir al psiquiatra y decir, oye, ¿qué pasa? Porque no encuentro lo que me pasa. Puede ser que como psiquiatra, pues tú en este caso, Sonia, pues me encuentres el origen de este malestar, ¿no? Al que no le doy explicación, que no tiene por qué ser algo físico, que es verdad que se somatiza y se vuelve algo físico, pero no tiene por qué ser el origen. Bueno, es al final bioquímico, ¿no? Si Claro, al acudimos allí, final, o claro. sea, una situación de estrés sostenida también altera el sistema inmunitario, endocrino, o sea que una explicación, incluso si rascaríamos biológica, la hay, otra cosa que tú no la puedas ver en una prueba, ¿no? Claro. Pero que todo va muy relacionado, ¿no? Cuando uno pasa una situación de estrés muy grande, luego te pones enfermo, a lo mejor, coges una infección de orina y dices, pues bueno, todo va muy conectado, ¿no? Ujú. Intentamos ver cómo el cuerpo humano en partes y eso es imposible. Hay que cuidar la mente también para que funcione el resto del cuerpo bien. Y bueno, llegando al final de esta charla, tanto familiares como diagnosticados, pues no paramos de buscar en internet formas de aprender a lidiar con la enfermedad mental sin que esta pues nos supere y nos amargue la vida, básicamente. ¿Qué lectura, documental, incluso alguna peli que recomiendes para ayudar a este colectivo a entender la enfermedad y lidiar con ella? ¿Tienes algo por ahí que compartir?
Pues, a ver, hay una de las películas, bueno, que la he visto ahora otra vez hace poco, pero que es como muy mítica y dentro de la salud mental, la de Mejor Imposible, no sé si la has Ajá, visto. sí, peliculón. Entonces, viéndola ahora hace poco otra vez, muy poquito, me ponía más en el lado, ya no tanto de cuando desde el protagonista, ¿no? Cuando yo creo que la ves por primera vez Mm, del paciente con un TOC grave, ¿no? De decir el sufrimiento, sino lo veía desde esta otra, ¿no? Del el entorno social que hablábamos antes, ¿no? Cómo él acude a esa camarera del bar buscando a alguien que le comprende, ¿no? A pesar que es un hombre irritante allá donde vaya, ¿no? Que nadie lo soporta, que lo que genera es total rechazo, ¿no? Era alguien que se acerca a él de otro modo, ¿no? Desde intentando comprender algo está pasando, ¿no? Alguien no se comporta así, ¿no? Y cómo eso surge el cambio en él, ¿no? Desde que alguien que se acerca a ti desde otro punto de vista, que es desde pues muchas veces es desde el no juzgar, ¿no? Que intentamos como desde primeras, ¿no? Esto está bien o está mal, esto me encaja o no me encaja, y actuamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que cada uno tiene al final su propia historia y desde el acercamiento, ¿no? De no juzgar y de acompañar, que decíamos antes, ¿no? Ayer veía también ahora una nominada a los Oscars, la de La ballena, no sé si, la verdad que es no un la he visto, drama, me la apunto pero también, ¿no? también habla un poco como desde diferentes perspectivas, pues su hija, su exmujer, una amiga cercana, viven ese momento en el que a veces uno no puede hacer nada. Y es el aceptar también eso de que no hacer nada activamente, que ya estás haciendo Ujú, mucho, ¿no? Yo creo que el acercarte a veces a los familiares desde ese no juzgar y observar, acompañar, es hacer mucho más, porque normalmente lo que hace el entorno es lo contrario, ¿no? Es el querer cambiarte, el querer decidir por ti. Entonces, bueno, ese tipo, otro tipo de acercamiento yo creo que es muy importante, ¿no? Y desde ahí puedan surgir otros cambios en el paciente y en uno mismo, ¿no? ujú. Claro, sí, es verdad que llevamos la premisa de juzgar, juzgamos primero y después, en consecuencia, actuamos con ese juicio a cuestas. Y Mm, es verdad que eso siempre infecta un poco nuestras actuaciones, nuestra forma de hablar a esa persona. Es como que siempre estamos viendo lo que hace mal constantemente, porque nosotros como que nos vemos en otro escalón, ¿no? Es como si estuviéramos por encima de esa persona simplemente porque sufre una patología mm. mental y no puede Pues, discernir lo que está bien, lo que está mal. O sea, hay veces que nos perdemos en... claro, yo creo que el respetar al final muchas veces el paciente, que eso por tener un trastorno mental no ha perdido sus libertades, sus decisiones y su juicio. Y que yo creo que eh, en general con el paciente más, pero como que tendemos a lo que uno haría en su posición y como decías, en la posición en la que yo no tengo a lo mejor un trastorno bipolar, voy a decidir mejor. No, al final cada uno decide con su propia historia y sus circunstancias. Entonces, bueno, muchas veces el no invadir ese espacio que cuesta, y sobre todo más cuando ve a un paciente en una situación más vulnerable, cuesta echar ese paso para atrás, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se sabe cómo se actuaría teniendo una enfermedad mental si no la padece uno? Claro. No lo puede saber. Entonces, eh, bueno, y para terminar, ¿a quién traerías como siguiente invitado o invitada a esta charla entre polo? ¿Y qué pregunta le harías? Pues es verdad que, bueno, se me ocurriría, a mí me gusta mucho una neurocientífica que es Nazaret Castellanos. Ujú, No sé si la conoces, que bueno, ella es muy activa en Instagram también y hace muchos cursos sobre neurociencia ujú, y habla mucho enlazándonos un poco lo que también comentaste en tu charla de la postura, ¿no? De lo importante que es la postura en cómo nos vemos y cómo nos hablamos y yo la preguntaría un poco desde ahí, ¿no? El cómo la postura corporal puede influir en nuestras emociones, ¿no?
y, sí, y ella hace mucho con el impacto en que tiene esto a nivel cerebral, ¿no? Hace muchos estudios en esto y yo creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque no le prestamos mucha atención, a veces estamos mucho en el diálogo y yo creo que el cuerpo también es súper importante. Cierto. Tan solo hay que echar la mirada ahora al parque que tengo ahí al lado, que están los chavales con el móvil y a todo el mundo mirando para abajo, se camina y se mira para abajo. Ya es raro cruzar mirada caminando en la calle con los demás, es algo que se está perdiendo. Pero bueno, apuntado queda la preguntilla. Muchísimas gracias por este ratito tan bueno que hemos echado. Ha sido un gustazo de verdad, Sonia, que hayas participado aquí en este espacio. Y seguro que, bueno, creo que en abril voy para allá otra vez para Madrid, A así. Madrid. Bueno, pues aquí nos vemos. Gracias a ti, María, que bueno, fue un placer conocerte y por invitarme aquí contigo. Nada, hombre, es que no podía faltar. Después de haberte conocido y haberte escuchado, es que no podía faltar, la verdad. Pero muchas gracias, Sonia, de verdad, por tu tiempo y tu conocimiento. Gracias.